Bueno, Jaime, hoy vamos a leer desde el 16 al 18, ¿no? Terminamos el devocional pasado, perdón, con no aborrecer al hermano, palabras bastante duras, hablando de ser homicida. Pero vamos a leer, versículo 16 al 18, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Oremos. Padre, gracias por el pasaje. Ayúdenos, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdenos a entender y interpretar bien estos versículos. En Cristo te lo pido. Amén. Amén. Bueno, Jaime, aquí el pasaje viene directamente hablando de no solamente del hecho de que tengas que mostrar, ¿no?, que eres creyente, sino que está hablando más bien de tu actitud o tu vida o tu carácter Y acciones. y acciones va a ser casi la credencial de que eres creyente. Y me gusta el pasaje porque prácticamente lo que está diciendo, haciendo énfasis en el amor, ¿no? Que de acuerdo a cómo tú amas a tu hermano, muestras qué tan creyente eres. No sé si cabe la frase ahí o qué tanto es tu fe. Siempre se habla, cuando se usa la palabra fe, se quiere usar como algo místico, pero yo cuando pienso en fe, lo pienso como algo más objetivo y concreto, como esa convicción, ¿no? Una convicción es casi la ética de vida una, digo yo. Pero comienza el versículo ahí diciendo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida, obviamente está hablando de Jesucristo, por nosotros, y después nos da el reto. También nosotros debemos poner nuestra Nuestra vida vida. por los hermanos. Eso sí es difícil, ¿no? Ujú. Ahora yo he vivido una experiencia. Yo recuerdo que cuando yo era niño, eh, o era recién reconciliado, estaba en el coro de la iglesia, que no había muchos porque me aceptaron a mí, quiere decir que no tenían muchos para que cantaban. Pero yo estaba allí, había un niño al lado mío y el director estaba hablando y dijo, bueno, ¿quién está dispuesto a dar su vida por Cristo? Y dijo, yo. Y el niño dijo, yo no. Y yo, si no es un buen cristiano, quizás no conoce a Cristo. Pero después cuando ya tenía varios años en, en el Evangelio y hasta en el ministerio, Ajá. me llevaron preso. Y me llevaron preso por predicar el Evangelio, por estar en una zona que dijeron que era prohibido. No era según la ley, pero según eh, el jefe religioso de la zona sí era prohibido. Pero cuando me llevaron delante del comandante de la Guardia Nacional, que es como Policía Nacional en Venezuela, y yo le escuché gritar a otros que entraron antes de yo. Ujú. Yo me asusté y dije, ¿qué les voy a decir? En ese momento llegó a mi mente el versículo que dice, te van a llevar delante de jueces, etcétera, y no vaya pensando lo que vas a decir, sino espera que el Espíritu Santo te dé la palabra. Pero yo le dije al Señor, Señor, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿He hecho algo? ¿Estoy pagando el precio de un pecado o qué? Pero yo creo que fue la oportunidad y creo que Dios lo usó también de una manera en la tribu para mostrarle la diferencia entre los evangélicos y los católicos, entre los creyentes y los no creyentes, eh, y le daba un ejemplo para seguir. Pero uno puede pensar, yo daría mi vida por tal, pero cuando llega la hora, hermano, yo creo que ese instinto
que tiene el ser humano de preservar su vida es grande. Mm, sí, Yo creo que un hombre puede dar su vida por la familia o por la esposa, pero como dice aquí, poner nuestras vidas por los hermanos. Y tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida como Cristo dio el suyo? Como dije, muchos países hoy día hay hermanos que están entregando su vida para proteger a otros hermanos y salvar sus vidas. Hay muchas iglesias donde semanalmente matan. mm, Hay países en África donde los musulmanes están atacando con bombas, con fuego, con armas a las iglesias durante el servicio para matar a otros. sí, me imagino que es difícil exactamente eso. Estaba pensando ahorita en dos ejemplos. Uno es algo polémico, siempre trato de pensar fuera de la caja, pero no sé. Bueno, una vez hablaba con alguien que decía, no, yo quiero casarme, y luego digo, porque siempre hablan de casarse con un hombre que esté dispuesto a morir por ti. Y esta amiga decía, bueno, yo quiero un hombre que no sea tonto, que no dé mi vida, que le dé su vida por mí, sino que mate por mí. Y yo, wow, ¿qué estás diciendo? Y dijo, bueno, porque sinceramente él da su vida por mí y después esa persona que lo mató viene y me mata a mí. Y estaba hablando de una perspectiva de, yo quiero un hombre Protegerse. que me defienda, ¿no? Sí, sí. Que si llega a ese extremo. Y entendí un poco y me daba un reto. Bueno, ¿qué tanto quiero defender yo a mi esposa? Pero también está el ejemplo que tú estás dando que es muy bien, personas que están dispuestas a morir. Y me recordé algo que me pasó cuando era chavito, como 6 años, 7 años. Era tremendo yo. Estábamos ahí jugando con mi hermano en la cama y me puse yo a gritar sin que me hiciera nada. ¡Ah! Y vino mi papá molesto porque estaba viendo las noticias. Y ya entró molesto al cuarto, entonces no había nada que hacer. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás gritando? Y yo mentí. Yo dije, porque me pegó Cheo, mi hermano José. Y era mentira. Y mi papá sacó su cinturón Y le dio. y empezó a pegar a Cheo. Estaba molesto mi papá ese día. Y mi hermano no dijo nada. Sabía que era mentira. Pero él sabía que si él decía, papá, es mentira, al quien iban a justiciar era a mí. Y yo recuerdo, no he olvidado, fue tan impactante en mi vida porque mi papá le dio duro a mi hermano y mi hermano aguantó esa paliza porque yo no sé si lo pensó, pero lo que yo sé que pasó fue, no digo que fue mentira porque es a él que le van a pegar. Entonces, Mm. para mí ese es un ejemplo increíble porque si me fuera pasado a mí, yo le fuera dicho, mira, papá, este está mintiendo, dele otra vez. Pero de verdad mi hermano Cheo aguantó esa paliza y era mentira de mi parte. Pero sí es difícil ahora que uno ha madurado y todo eso, a veces yo pienso y sinceramente yo oro, Señor, no me pongas en esa posición porque pasar ese puente debe ser difícil, pero es un reto, Jaime. ¿Ya? Mm. Sin embargo, es real lo que tú dices, estamos en el 2024 y en latitudes, en lugares como África, otras religiones están persiguiendo y matando personas que tú dices, todavía en este tiempo, sí, está Sí, ¿no? pasando. Y dice que hoy día están matando más cristianos que en cualquier otra época de la historia. Y de verdad, agradecer a veces a Dios en que estamos viviendo, los que vivimos por lo menos aquí en Estados Unidos, aquí en la latitud, el lugar donde vivimos nosotros, es fácil decir que eres creyente. Aquí todos somos creyentes. Pero bueno, eso es una buena reflexión. Y ahí está hablando directamente a cada individuo. ¿Cuál debe ser tu, ¿cómo se llama? Tu andar, tu manera de hacer las cosas cuando lo vas a hacer y te da ese gran reto, pues. Uno no Hay un sabe cómo va a ejemplo. responder cuando le Le toca toque. la situación, Ujú. ¿no? Queremos pensar que sí, estoy dispuesto, pero yo tenía un misionero que me dijo una vez y dijo, yo creo que debe haber un don de martirio, Ujú. que Dios en ese momento le da la fe, la esperanza, de que te quita todo miedo para entregar su vida. No sé, yo creo, muchas personas lo han hecho. Y ahí lo que me gusta un poquito de lo que quiero decir ahorita es que, sinceramente, y eso no es un Dios ilógico, pues no es que, mira, Dios nos pide cosas imposibles, porque realmente Él ya dio el ejemplo
de haber dado su único hijo, de Jesucristo, de haberse dado a sí mismo por nosotros, es increíble, ¿no? Y si estudias con profundidad cómo fue ese martirio de Jesús, no fue algo solamente que venimos y te matamos ya y se acabó. Fue un martirio de Jesús increíble, ¿no? Sí, Mm. horrible. Bueno, pero dice el versículo 17 ahí, Jaime, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mm, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y y en de- verdad. Mire, en mi familia, mis padres y los padres de Juanita también, ellos vivieron en lo que llaman en Estados Unidos la Gran Depresión, Ajá. un tiempo que había una enormemente cantidad o porcentaje de personas que no conseguían trabajo por nada, que no tenían manera o forma de trabajar y ganar suficiente para mantener ni a su familia. Pero yo recuerdo que mi tía comentó que ellos hacían lo que tenían para comer y si venían alguien, siempre le Ujú. ofrecían algo. Y dijo, no, y sabe que siempre había suficiente. Mm. Y la mamá de Juanita dijo lo mismo, no, que siempre invitamos a los que estaban cerca, venir o pasar, y que nuestros padres le dieron comida. Y sabe que nosotros éramos tantos niños, pero igual todos comieron y sintieron satisfechos. Y eso para nosotros llegó a ser como parte de la vida. Y yo creo que por el cristiano, la caridad, ese amor que da de todo, es igual. Y en nuestra casa yo recuerdo que en Puerta de Cucho teníamos una casa grande, había muchas personas, a veces cocinamos para 15 personas porque éramos tantos trabajando y haciendo cosas en la casa en ese momento. Y después llegaba el grupo de Palabra de Vida que vinieron del Instituto del Río Arriba y no habían comido. Muchos salieron temprano, yo creo que ni habían desayunado y llegaban cerca de la hora de almuerzo y siempre había algo o siempre las muchachas buscaban algo y siempre había para dar a los demás. Mm. Mire, a veces eh, está lloviendo afuera y durmieron en el piso, durmieron. Yo no sé cómo a veces metimos hasta 60 personas en la casa para dormir la noche y la comida siempre rendía. Dios provee y Dios quiere que el cristiano tenga ese deseo de dar a su hermano lo que tiene. Yo creo que una de las tareas de la iglesia siempre ha sido de cuidar a los suyos y a los demás. Eh, yo creo que primero viene la casa de Dios, la familia, los hermanos, pero también de compartir con los de afuera. Y eso es una forma de mostrar el amor de Cristo. Y muchas personas han llegado a Cristo por la bondad y la generosidad de cristianos, dándole cuando tenían necesidad. Sí, y yo creo que eso es algo, bueno, yo te conozco a ti en cuanto a eso, y yo veo que tú eres un ejemplo para eso de dar y proveer y todo eso, no hay duda. Sin embargo, yo creo aquí que este pasaje, yo creo que es un mandato que es aplicable o se puede entender de las dos maneras. Uno, tener la intención de ayudar a las personas, pero también uno no ser abusador con las personas que de verdad a veces Sí, practican dan, ese tipo sí, de cosas. Por lo menos, y aquí me gusta porque eh, hacemos las dos partes pues, de explicación. Yo aprendí bastante de eso en tu casa, viéndolo en tu casa, era que tú ayudabas conmigo. Yo sabía que había un plato de comida en tu casa
a la hora que fuera. Pero eso no quería decir que no había comida en mi casa. Siempre había, gracias a Dios, comida en mi casa, pero en mi casa también aprendí. Mi mamá y mi papá, aunque no le conocí mucho, mi papá murió cuando yo tenía 8 años, siempre me contaban de que era una persona de que si veías a alguien llorar por hambre específicamente, Mm, no tenía problema de sacar de la alacena. Siempre fue responsable con los otros, pero mi mamá aplicaba mucho ese dicho de ¿cómo se llama? Hay que echarle más agua a la sopa. Y quería dar un ejemplo con mi mamá. A ver, por lo menos yo pensaba con mi mamá que, mira, la presa favorita de mi mamá es la espalda. Pero no era así, era que trataba de darnos lo mejor a nosotros. O si llegaba alguien a esa hora con hambre, pues ofrecía comida y tenía esa buena intención. Pero también yo creo que hay que ser correctos también y no ser abusadores, pues. Si no tiene, yo creo que está hablando que si no tienes esa práctica o esa intención en tu corazón, eh, sinceramente algo está pasando en tu vida. Pero si vas con ese abuso, por lo menos una vez unas chicas iban a quedar con nosotros y llegó un punto en el que me dijeron, no, no te preocupes, no tienes que darnos comida, pero nosotros vamos a lavar los platos. Prácticamente esto hacemos para quedar aquí contigo. Y me enojó un poco porque nunca en mi vida fue esa práctica. Yo le dije, tú sabes, si vienes a quedar aquí en la casa y si decimos que quede en la casa, vamos a tratar como familia. En cuanto a comida, si comemos eh, pescado o carne, todos comemos carne y pescado. Si nos toca comer solo arroz y frijoles, aquí no es que yo voy a servir lo mejor para mí y para mi esposa, pero también yo le decía, también tengo que ser responsable con mi esposa. Tampoco quiero que venga y abuse de mí. En mi caso, yo era un poco, y los que me conocen, soy un poco más claro así, porque a veces he visto mucho abuso. Pero de verdad, si me preguntas, los que me conocen saben que también he aprendido eso, de que a veces estoy dispuesto a sacar de mis propias cosas. Yo creo que en mi vida, no sé si es la pobreza o algo, pero he aprendido a veces hasta a tener un poquito de más, pero nunca he tenido ese problema de regalar y ver también otras personas que lo hacen y Dios siempre es fiel, pues. Eso es algo que es seguro. Pero de verdad ahí está hablando de la actitud, que no debe ser algo teórico solamente, cuesta bastante. Una vez yo estaba dando un curso de cómo trabajar con jóvenes y yo le hablaba de que, bueno, un líder de jóvenes tiene que estar dispuesto a prepararse bíblicamente, conocer de la Biblia, obviamente, ¿no? Porque tiene que enseñar de la Biblia. Tiene que estar dispuesto a dar de su tiempo, tiene que estar, y el último punto es, tiene que estar dispuesto a dar de su bolsillo. Y después que di la conferencia o el taller, alguien me preguntó, hey, ¿por qué dijiste lo del bolsillo? Y yo le dije, porque una de las cosas que hacen los jóvenes es que si quieres invertir en sus vidas, en algún momento de tu vida te va a tocar dar. Y no hablo mal de los jóvenes, pero una cosa que hacemos los jóvenes es que comemos bastante y a veces nos falta dinero para comer. El extra, no estoy diciendo que son pobres, que andan con hambre, entonces se te demanda porque la relación y todo, y la persona me explicaba. Y gran parte de entender eso es de verdad tener este corazón, Jaime, de dar de tú. Ahora, no hay que llegar al punto, porque también hay un versículo muy interesante, Hechos 2:2, ¿no? Que dice que vendían sus bienes, 2:42, perdón, o por ahí, que vendían todos sus bienes, tenían comunión unos a otros, pero también ver cómo esa iglesia llegó a una pobreza por hacer las cosas, digo yo, un poquito sin sabiduría, aunque pues ahí podemos entrar en discusión de que, bueno, la historia, la iglesia fue perseguida, la iglesia creció más, todo ese tipo de cosas, pero lo que estoy tratando de decir es no un equilibrio para una excusa de no dar, pero sí tener un equilibrio para dar sabiamente, ¿no? Aunque es difícil ver a una persona con hambre o con necesidad y uno tiene dos o tres y no darle a esa persona. Mire, nosotros hemos vivido por fe por, bueno, 50 años y los últimos más de 40 años era una iglesia que recibía nuestros fondos y mandaba nuestros fondos. Ajá, Y esa iglesia ya había escrito que si no había plata para pagar arriendo, las luces, etcétera, para el, el sitio donde ellos tenían su culto, que los misioneros iban a recibir su ofrenda para poder comer. Y ellos nunca faltaban, ellos siempre nos daban y daban libremente al ministerio.
Entonces nosotros, al ver el ejemplo, también quisimos hacer lo mismo. Y yo creo que donde uno hace eso, los hermanos ven, reciben y después vuelven a hacer lo mismo, porque es el amor. No, queremos ayudar a nuestro hermano. Y a veces sabe que no es por falta de plata, por falta de comida, es por falta de tiempo o por dónde está uno. Ujú. A veces los misioneros estaban viajando y no tenían tiempo de parar y tenía que seguir el camino y nosotros tuvimos la oportunidad y la bendición de ayudarlos en su camino. Y eso lo habla Juan, lo vamos a ver en las otras cartas después. Sí. Y ahí algo, Jaime, para cerrar, no sé si voy a forzar mucho este ejemplo, pero había una costumbre en los judíos, ¿no? Cuando cosechaban, dejaban, de La hecho, creo que orilla, el sí. el mandato era: "Deja para los extranjeros y las Ujú. viudas y los huérfanos", y cosechaban y dejaban, y por lo menos un ejemplo que yo veo ahí en ese dejar, en esa gente que no tenía tiempo o no tenía tierras para sembrar y todo, venía y cosechaba algo que lo dejaban por caridad, y Sí, que es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento, es Ruth. de Ruth, sí. Ruth vino y recogió, vieron que sí, no, que sí, pues era pobre, no tenía tierra, no había un esposo, un hombre o un hermano o algo que le ayudaba, ella extranjera también, y vieron sus ganas de trabajar, vieron cómo recogió, vieron que lo estaba haciendo para mantener a su suegra o la mamá de su esposo que había muerto, y eso sirvió de testimonio. Y Ruth, siendo extranjera, es una de las 5 mujeres que aparecen en el linaje de Jesucristo. Y algo que me gusta de ese pasaje de Ruth es que dice que fue más de bendición. Para los judíos es mucha bendición tener un hijo varón, pero dice, creo que Ruth fue más de bendición que 7 hijos Sí, varones. Pero ahí otra vez vemos a esas personas que estaban cosechando y que tenían ese corazón, pues, de que veían a los extranjeros, a las viudas con necesidad y dejaban para ellos. Y eso yo creo que es un buen ejemplo, porque para Ruth terminó bastante bien. Y después, pues, los que leen la historia ven que se casó y todo eso. Pero sí, yo creo que es un reto, pues. Eh, hay que orar, hay que saber cómo hacerlo. En mi caso, me ayuda mucho Esther. Yo creo que en tu caso, Ginny, también. Yo siempre pregunto a Esther. Algo que tenemos con Esther a veces cuando hablamos de proyectos misioneros o hablan en la iglesia de proyectos misioneros, hablamos y siempre decimos escribe o di un número, y de verdad siempre Dios nos ha dado casi el mismo número, y si nos sí, da más o en el menos, corazón de cada uno. si Sí. tratamos de dar el que es más alto, o si es muy alto, entre la mitad, porque Mm. tratamos de ser objetivos. La idea no es meterte en deuda, aunque cuando dice el ejemplo, dar tu vida por tus hermanos, bueno, eso es el reto, ¿no? Vení, ya quememos el reloj. Sí, ya está, ya pasamos el tiempo ahí. Bueno, pero es un buen reto, Jaime. Que Dios le Sí, bendiga. Espero que sirva para su vida y que recuerden que muchos hermanos seguro que han dado mucho a ustedes mismos, y es bueno que uno también comience a dar.